En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado, tenemos el honor de darle la bienvenida al doctor Sergio Foguín, profesor de Geografía y Ciencias Sociales, magíster scientiarum en Administración Ambiental, doctor honoris causa en Educación UPEL, docente de Meteorología General y de Climatología de Venezuela en los departamentos de Geografía e Historia y Ciencias de la Tierra, jubilado, investigador del Centro de Investigaciones de Estudios del Medio Físico Venezolano. Hoy nos trae su investigación Tacarigua de la Laguna en el Recuerdo, una albufera, un pueblo, un libro. Saludos, estimados colegas. Un agradecimiento especial y felicitaciones a los organizadores de este cuarto encuentro entre líneas que apreciamos tanto. En esta oportunidad de este año tan particular, me gustaría compartir por este medio una vivencia que tuvimos en los meses pasados, que fue la lectura y estudio, se puede decir, del libro Tacarigua de la Laguna en el Recuerdo, rasgos biográficos de una comunidad de pescadores, 1935-1955. Ese es el título, cuyo autor es el profesor Manuel Rafael Gutiérrez, quien fue docente del Departamento de Arte del Instituto Pedagógico de Caracas. El profesor Gutiérrez había nacido en Tacarigua de la Laguna, Estado Miranda, y falleció en Caracas en 2007, poco antes de que su libro saliera de las prensas, en un feliz momento. Este es un libro de 600 y tantas páginas que trata de temas varios, todos relacionados con Tacarigua de la Laguna, el pueblo natal del profesor Gutiérrez. Temas como la historia local, lo que podría llamarse microhistoria, la geografía local, la ecología, la cultura general, el folclore y la educación son abordados por el profesor Gutiérrez en su obra. La laguna de Tacarigua es, geomorfológicamente hablando, una albufera, una laguna litoral tropical, orlada de manglares, que está separada del mar, como sabemos, por una franja arenosa, que en este caso varía su anchura entre unos 300 metros y 1 kilómetro, que se conoce como el cordón litoral, el cual está interrumpido en cierto punto, justo donde se asienta el poblado de Tacarigua de la Laguna, por una boca, que es lo que lo comunica con el mar. Tacarigua de la Laguna desde la época colonial, o mejor dicho, la laguna de Tacarigua desde la época colonial es conocida por su riqueza pesquera. En particular, una especie que se ha convertido pues en emblemática en el área, que es el lebranche, la especie mujil lisa de los biólogos. Alrededor de la pesca del lebranche se formó la comunidad desde tiempos prácticamente precolombinos. No está establecido con precisión la fecha fundacional de Tacarigua de la Laguna, como lo señala el profesor Gutiérrez en su libro. Pero la pesca del lebranche y el manejo de la boca de la laguna, la apertura artificial con herramientas, cuando la laguna se llenaba de agua, es una práctica que el profesor Gutiérrez describe detalladamente en su libro y que supone pues una especie de administración ambiental de ese recurso que es la laguna, el recurso en cuanto a la riqueza pesquera, pero también en cuanto a la explotación de los manglares, y como vía de comunicación interna, comarcal, con las poblaciones que se han asentado a lo largo del tiempo en los alrededores de la laguna, al sur sobre todo, de donde los tacarigüeños traían productos que no se producían en su poblado, ¿no?
sobre todo especies forestales y cosas por el estilo. El profesor Gutiérrez habla respecto al tema del manejo de la boca, de una situación que se presentó en 1941 a raíz de una fuerte sequía que produjo una hipersalinización, al parecer, de las aguas de la laguna, una gran escasez de la pesca, del lebranche, de las lisas también, y camarones, que también es otra especie que produce la laguna. Y fue tan grave la situación que cundió lo que llama el profesor Gutiérrez una hambruna, la hambruna de 1941. En principio, pues, determinada por la fuerte sequía de ese año. Cuando nos vamos a los registros climatológicos, encontramos que ese año prevalecieron condiciones tipo El Niño, que, como sabemos, pues generan sequía o aumentan o acentúan las características de la época de estiaje, y eso afecta a la ecología de la laguna. El profesor Gutiérrez también nos habla de el paso del obispo Mariano Martí en 1784 por esos lados, por el cordón de la laguna, en un viaje que realizó el obispo entre la Boca del Tuy y Cúpira. El profesor Gutiérrez señala que el obispo no dejó ninguna constancia de la existencia del poblado de Tacarigua cuando pasó por la boca de la laguna, pero ocurre, y eso también nos lo indican los registros climatológicos, que el año 1784 también fue un año niño. Por lo tanto, es perfectamente esperable que la sequía hubiese sido, la sequía imperante, también muy severa, y por ende la boca de la laguna estaba en esa época completa, en enero de 1784, completamente cerrada. De tal manera que el obispo Martí no vio la boca de la laguna, simplemente porque en ese momento la laguna estaba totalmente separada del mar. Entonces nos estamos dando cuenta de algo interesante acá, y es que las condiciones hidrometeorológicas que, controlan el régimen de la laguna, la apertura o no en forma natural de la boca, que después los tacarigüeños tomaron pues en sus manos y decidían cuándo abrirla y cuándo no abrirla con herramientas, pues ha generado toda una cultura, repito, a partir de unas condiciones o de unos factores que son naturales, en este caso hidrometeorológicos. Fundamentalmente encontramos en esta investigación, a la cual nos incentivó la lectura del libro del profesor Gutiérrez, fundamentalmente basados en los ciclos de sequías y de inundaciones. Cuando ocurren los años contrarios al Niño, es decir, lo que actualmente se conoce como la Niña, la laguna tiende a desbordarse. Eso ocurrió en 1814 durante la migración a Oriente. El historiador Vicente Lecuna narra las penurias que pasaron los desplazados que iban acompañando al libertador Simón Bolívar para poder atravesar la boca de la laguna. Ese año, o los años anteriores al año 14, fueron prevalecientemente niñas, de tal manera que estos factores oceánico-atmosféricos que hoy conocemos con el nombre genérico de El Niño, oscilación sur, que tiene sus dos fases opuestas, Niño, que redunda en sequía, Niña, que redunda en lluvias extraordinarias, pues han sido un factor geográfico, por supuesto, de naturaleza atmosférica, meteorológica, que ha condicionado, que ha sido, de mucha importancia en la evolución del poblado y de su cultura, articulada alrededor, por supuesto, de la actividad fundamental que ha sido la pesca del lebranche. Bueno, estas disquisiciones que hoy me place compartir con ustedes, las plasmamos en un artículo que debe aparecer próximamente en una edición de la revista Investigación y Posgrado de la UPEL, a la cual pues nos remitimos y de la cual me gustaría en su momento recibir feedback de parte de ustedes. En estos momentos pues no podemos interactuar
en tiempo real, o sea, sincrónicamente, pero tengo la esperanza de recibir de ustedes algún comentario y poder después entonces vía correo electrónico o cualquiera de las redes sociales, pues poder seguir conversando sobre este magnífico libro del profesor Gutiérrez, que la UPEL pues tuvo el acierto de publicar el año 2007, el cual me permito recomendarles su lectura, dado que ahí vamos a encontrar una cantidad de ideas, de sugerencias para futuras investigaciones, no solo sobre Tacarigua de la Laguna, sino sobre otros poblados similares, con la idea de producir aportes a la microhistoria o microhistorias de todos esos poblados costeros nuestros, de donde debe partir eso que el profesor Caldone Nueget, que desaparecido también en este año 2020, llamó la vigencia del mar. La vigencia del mar tendrá que partir de las localidades de cada asentamiento, porque si no se logra la sensibilización hacia los problemas ambientales, educativos, culturales en el terruño, muy poco se puede esperar pues que ocurra de una manera espontánea o milagrosa, como sería a escala nacional. La conservación, la protección de los recursos naturales, la lucha contra la contaminación, en este caso marina, debe, a nuestro parecer, partir de lo local, y para ello pues los estudios microhistóricos y los estudios de la geografía local, desde luego en el marco y en el contexto nacional y mundial, obviamente, pero deben partir de esa escala en la cual es posible medir la sensibilidad y el prácticamente amor que puede manifestar cualquier habitante de nuestras costas, de nuestros asentamientos costeros, amor que se demuestra a través de cada una de las páginas del libro del profesor Manuel Rafael Gutiérrez, en su libro Tacarigua de la Laguna en el recuerdo. Esto es lo que quería comentarles hoy, altamente agradecido por su atención y por el apoyo de siempre de los organizadores de el encuentro Entre Líneas. Muchísimas gracias, muchos éxitos.